así como de Cristo ha sido confirmado en nosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Ya nosotros sabemos y hemos escuchado, para los que por primera vez pueden escuchar esta palabra, ya sea en las redes sociales, la palabra gracia significa favor y merecido. Algo que no merecíamos, Dios nos ha dado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, cuando empezamos a leer esta carta y sabiendo todo el contexto de lo que estaba pasando en Corinto, vamos directamente al primer punto de la enseñanza de este día. ¿Cuáles son los beneficios de la gracia? El primer beneficio de la gracia es que la gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios nos alcanza. El apóstol Pablo dice algo muy importante cuando en el versículo 4 él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que usted da en Cristo. Usted y yo podemos decir cómo el apóstol Pablo puede darle gracias a Dios por los corintios. Si usted ve el contexto de la iglesia en Corinto, ¿qué estaba pasando en Corinto? Ellos estaban tolerando la inmoralidad. La iglesia en Corinto estaba creando divisiones entre ellos por los dones espirituales, dones que fueron dados por Dios a través de su Santo Espíritu. Había divisiones, había inmoralidades, había jactancia, por lo que ellos podían saber. Había tantas cosas por las cuales no podía darse acción de gracias. Y el apóstol Pablo dice: gracias doy a mi Dios por vosotros. Pero si usted se da cuenta, y por eso nosotros tenemos que observar el versículo, dice: gracias doy a mi Dios siempre. Él lo hace siempre, es una constante, la gracia que está por vosotros, por la gracia de Dios que os puede dar en Cristo. El apóstol Pablo no está dando gracias a Dios por ellos, por los corintios directamente no es porque ellos están en Cristo Jesús. Él está dando gracias a Dios por la gracia que ha derramado en Corinto. Y así mismo, usted y yo, Dios ha derramado de su gracia en nosotros. Él nos ha alcanzado con la gracia de Dios. Y por eso es que nosotros, cuando no vemos la carta bajo la inspiración, bajo el seguimiento del Espíritu Santo, nosotros empezamos a juzgar a los corintios, inmorales, divisionistas. Pero ¿quién los escogió a ellos? Fue Dios. ¿Quién los escogió a usted y a mí? Fue Dios. ¿Quién nos puede juzgar a nosotros? Dios. Ni siquiera Dios nos juzga, porque el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por la predicación del Evangelio, por Él. Por eso hay un versículo que más adelante vamos a tocar, Romanos 14. ¿Por qué tú juzgas al siervo ajeno? Si el Señor es que lo levanta, si Él cae, el Señor lo levanta. ¿Por qué nosotros podemos juzgar al hermano? ¿Por qué podemos juzgar al hermano si el que lo ha levantado y el que lo ha rescatado es Dios? Y eso es lo que nosotros vemos, y eso es lo hermoso de la palabra, de que ellos estaban en Cristo Jesús, siendo como eran, ellos estaban dentro del proceso
cuidar, para poderlos llevar, para poderlos sustentar, y todo eso lo vamos a ver en cada uno de estos versículos que vamos a estudiar. Pero primeramente nosotros tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pablo da gracias a Dios por los corintios que están en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la persona que está al lado suyo, indistintamente de que usted lo conozca, que no lo conozca. Tiene que decir gracias a Dios por tu vida. Dígase, gracias a Dios porque estás aquí, porque Dios te rescató, porque Dios te sacó de la muerte, porque Dios te sacó de la droga, de la enfermedad, de un cáncer terminal, te trajo aquí. Y no aquí a la congregación, te trajo a sus pies, a los pies de Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo. Usted tiene que creer eso. Nosotros estamos en Cristo Jesús por puro afecto de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene ese favor inmerecido, ese que alcanzó a cada uno de nosotros. A muchos de nosotros nos sacó de intentos de suicidio, de peligros de muerte, nos sacó de tantas cosas. Pero entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, gracias doy a mi Dios por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios es un regalo que Cristo es dado a sus escogidos por pura voluntad de Él. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Eso no está en las diapositivas. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. La palabra del Señor nos dice así. Efesios capítulo 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. La gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios nos alcanza. Y eso es lo que alcanzó a nuestros hermanos en esa época de la historia en Corinto. Porque ellos son nuestros hermanos. Y a muchos de ellos nosotros lo veremos en ese gran día cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y la gracia los alcanzó a ellos y la gracia nos alcanza a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado a todos nosotros. Ahora, si usted y yo no tenemos dentro de nuestro corazón ese gozo de saber que cada uno de nosotros sabemos cómo éramos, cada uno de nosotros sabemos cómo somos. Ahora pongo usted en la balanza cómo somos y cómo éramos y cómo Dios nos ha rescatado por lo que éramos no es. Por como somos no es por el puro afecto de la gracia de Dios, operada en la eternidad. Si nosotros nos damos cuenta desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando a ellos se les puso el ropaje de piel, ese animal sacrificado, la gracia de Dios es la que alcanzó a Adán y Eva en ese momento. Porque era un favor inmerecido, ellos no merecían ser vestidos. Ellos lo que merecían, como nosotros lo que merecemos y merecíamos, era ser destruidos en el infierno, en la condenación eterna. Pero por puro afecto de la gracia de Dios, Dios viste a Adán y a Eva. Y así a nosotros nos viste de santidad, nos viste de eternidad, nos viste de salvación. Pero recuerden, hermano, todo es por la gracia de Dios.
Todo es por el puro afecto de su gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, vamos a leer. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice así esta palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos que entender que no es por nosotros, no es como nosotros éramos, como decir. Es porque Dios tuvo misericordia, es porque Dios nos dio con ojos de amor y de misericordia, y nos prolongó la vida, y nos ha prolongado y nos prolongará hasta la vida eterna, por puro afecto de su gracia. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Esto nos lleva a reflexionar en cuanto nosotros estamos agradecidos con Dios. Nos lleva a reflexionar de que nosotros tenemos que, a través de la gratitud y a través de darle gracias a Dios todos los días, nosotros no perdemos la perspectiva de lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando usted tiene un problema, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. ¿Usted le da gracias a Dios o no le da gracias a Dios? ¿Qué pasa cuando usted le da gracias a Dios cuando tiene una dificultad? Está reconociendo de que Dios tiene el control de todo y que Dios es el que usted y a mí nos está llevando a través de esa dificultad. Y ahí se derrama lo que es la gracia en nuestras vidas. Cada día se derrama esa gracia, ese favor inmerecido. Pero nosotros tenemos que reflexionar de que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Puede que los problemas, las dificultades a nosotros nos estén consumiendo, que tengamos una serie de problemas, pero eso no puede hacer que usted desvíe su mirada del regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la gracia. Y esa gracia es la que a nosotros nos va a llevar de victoria en victoria. Pero no desenfocándose, mis amadas hermanas. No desenfoquemos la mirada en Cristo Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es que la gracia de Dios nos equipa. El segundo punto es que la gracia de Dios nos equipa. Miren cómo es Dios. Dios nos alcanza, pero también Dios nos equipa a nosotros. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 Corintios capítulo 1 del 5 al 7, Primera de los Corintios capítulo 1 versículos del 5 al 7. Primera de los Corintios capítulo 1 del 5 al 7. Dice así la palabra: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente en Cristo Jesús estamos completos. Créanlo, mi hermano, en Cristo Jesús estamos completos. Él no solo nos alcanza, la gracia de Dios no solo nos alcanza, también nos equipa. Nos equipa, y si nosotros nos damos cuenta,
La gracia de Dios nos equipa porque necesitamos cumplir un propósito, el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas para darle la gloria a Él. Él no solamente nos alcanza porque podemos ser personas que también tengamos estudio y todo eso, no. Todo lo que Él hace es para su gloria. Todo lo que Él hace es para que su nombre sea glorificado entre las naciones. No existe otro motivo más. No existe para ver bien al hermano, no existe para ver bien al pastor, no existe para poder hacer tantas cosas hacia la persona. No, es para darle la gloria a Dios, para que Dios se glorifique en cada una de las actividades que Él nos ha permitido y nos permitirá realizar. Ahora, veamos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10, la palabra del Señor nos dice así: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la palabra del Señor nos dice, ustedes y yo estamos completos en Cristo, puede que Dios se equivoque, puede que el Espíritu Santo se equivoque al decir algo. No. ¿Quiénes somos los que no creemos? Nosotros siempre queremos buscar algo más. Nosotros siempre estamos buscando algo más. Pero eso pasa porque nosotros queremos ser mejor que el otro. Porque nosotros existe muchas veces aún ese orgullo de querer ser mejor que el otro. Empezamos a buscar más. Pero sencillamente tenemos que meditar en nuestro corazón si es que estamos buscando a Dios para glorificarlo a Él o para que las personas me vean a mí o lo vean a usted. La búsqueda que nosotros tenemos de Dios es para darle la gloria a Dios. La búsqueda que nosotros tenemos es para poder vernos en la realidad de cómo nosotros somos o éramos. Porque a través de la palabra usted y yo nos damos cuenta cómo éramos en otro tiempo, de dónde Dios nos rescató, cómo Dios nos está limpiando, a dónde Dios nos está llevando. Pero todo eso ustedes lo ven a la luz de la palabra, no para jactancia, sino para darle la gloria a Dios. Nosotros los creyentes somos enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos enriquecidos en Cristo Jesús por la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y esto ni siquiera pienso que proviene de nuestras habilidades o logros. Todo proviene de la gracia de Dios. Si usted puede vender algo, ya sea vendedor, no es por sus habilidades. En Cristo Jesús es por la gracia de Dios. Si usted puede trabajar en un banco, si usted puede ser albañil, si usted puede ser mecánico, si usted puede ser ingeniero eléctrico, si usted puede ser doctor, si usted puede ser todo, cuando usted viene a los pies de Cristo tiene que entender y comprender que ha sido la gracia de Dios la que le ha permitido realizar eso. La misericordia de Dios primeramente y a los pies de Cristo es la gracia de Dios. Nosotros no tenemos gracia, es Dios que nos da la gracia. Cuando usted desenfoca su mirada en que Dios es el que da todo, usted se llena de orgullo. Por eso cuando uno está delante de la presencia de Dios, compartiendo la palabra en este lugar, cada día uno tiene que rendirse delante de Dios. Cada uno tiene que ver la realidad. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que pone las ideas en la mente de la persona? Y lamentablemente, justamente el día que yo estaba leyendo que un pastor había caído en adulterio. Steve Larson es muy conocido, un pastor americano. Lo confesó delante de la iglesia, delante de los ancianos. Pero hay una reflexión que hacen las personas. Cuando nosotros elevamos a un lugar más alto al pastor o al siervo, estamos prácticamente
prácticamente haciéndole un daño porque estamos haciendo que su caída sea más fuerte. Porque el pastor del cielo no puede estar por encima de la gracia de Dios. Nuestra mirada no tiene que ser para elevar al pastor, nuestra mirada y nuestra oración tiene que ser para que él caiga más a los pies de Cristo. No es para darle una jerarquía hasta que sobrepase la gracia de Dios. Y cuando esa persona cae más pesado. Y todo lo que viene con él se va derrumbando porque ha sido edificado bajo algo que no estaba de forma correcta. Por eso, cuando usted vea a su pastor, ore por él. Ore por él. Porque el adulterio es algo que está atacando a la mayoría de los siervos de Dios. Y a todos, a todas las personas en Cristo Jesús. Porque es algo que es contra nuestro propio cuerpo. Es algo que nos avergüenza. Es algo que nos tira por el piso. Pero por eso, mis amados hermanos, cuando usted le dé gracias a Dios por su pastor, ore por él. Que él no se jacte de lo que puede saber, sino que se jacte de conocer a Cristo, que se jacte de conocer a Dios, pero también que nos jactemos nosotros de que la gloria es de Dios y de que la gracia es de Dios y que ningún hombre puede estar por encima de la gracia de Dios, porque Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos imperfectos, Dios es perfecto. Nosotros luchamos cada día para llegar a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero nosotros estamos en un proceso. No podemos saltar los procesos. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la gracia que nos ha alcanzado, la gracia que nos equipa. Porque la gracia de Dios nos equipa para eso, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros decimos por qué los corintios, ellos fueron enriquecidos, como dicen en los Corintios, que vamos a leer. Vamos a desglosar un poco este versículo. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice así la palabra. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Cristo Jesús. La palabra dice que en todas las cosas ellos fueron enriquecidos. Nosotros también somos enriquecidos en todas las cosas. Porque tanto ellos como nosotros tenemos ese mismo Dios, ese mismo Jesucristo. Y tenemos la misma gracia que Dios derrama. En toda palabra. Lo primero que nosotros vemos es que dice que ellos fueron enriquecidos en toda palabra. Nosotros también somos enriquecidos en toda palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos este manual de vida. Esta es nuestra riqueza, esto es de parte de Dios. Esto es lo que nos guía, esto es lo que nos ayuda. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, porque en la gracia de Dios, Él no solamente nos alcanza, Él nos equipa con la palabra. Él nos equipa para poder guiarnos a través de los preceptos de la palabra de Dios. Nosotros no podemos apartar la mirada de la palabra de Dios. Es verdad, hay muchos libros que pueden servir como ayuda, pero no como guía. La única que nos guía a nosotros es la palabra de Dios. Pueden ser ayuda. No estamos diciendo que no lo lean, leamos. Pero disciérnanos a través de la palabra de Dios. Si esos libros van de acuerdo a la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si no, deséchenlos. Y pídanle que se los envíe que le buena la plata. Pero nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Él nos ha dejado la palabra. Él nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es buena para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para qué? Para toda buena obra. Nos ha dejado la palabra. A los corintios nos enriqueció con la palabra, nosotros también.
veamos que también dice, y en toda ciencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra ciencia, es conocimiento, entendimiento. La gracia de Dios nos ayuda a poder entender, a poder discernir, a poder ver la palabra de Dios, a entenderla, a poder comprenderla, a poder aplicarla. Ellos fueron enriquecidos como nosotros con la palabra, con el entendimiento de la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un momento determinado en el cual usted lee la palabra y la palabra se hace tan clara delante de sus ojos. Pero eso solo lo hace la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. El que usted a mí nos hace entender la palabra y que nos hace discernir de forma correcta. Cuando nosotros no le pedimos la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a discernir cualquier cosa menos lo que es la voluntad de Dios. Y por eso muchos han hecho sectas por medio de la palabra, porque no la han discernido de forma correcta. ¿Qué más nos dice? Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? El Evangelio. El Evangelio es confirmado en los Corintios cada día. Cada día. Así mismo en nosotros. Pero como nosotros y ellos confirmaban el Evangelio de Cristo en sus vidas, viviendo sus vidas de acuerdo al Evangelio de Dios. Dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Que las personas pueden, si nosotros de forma correcta reflejamos a Cristo, pueden leer a Cristo en nuestras vidas. Pueden ver nuestros testimonios, porque somos cartas abiertas al mundo, porque somos embajadores, porque somos real sacerdocio, para poder cumplir lo que Él nos ha mandado a cumplir. Pero nosotros tenemos que entender que tiene el Evangelio confirmarse en nuestras vidas cada día. Así lo dice la palabra. En ellos se ve confirmado cada día. Versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No les faltaba nada en ningún don. No les faltaba nada. No les faltaba nada en ese regalo que Dios les había dado, de esas habilidades, de eso que ellos podían realizar para favor de la iglesia. Pero ¿qué era lo que les faltaba el don de los corintios? El fruto que le daba. El Espíritu Santo los había equipado con el fruto, pero ellos no estaban ejercitando ese fruto, el fruto del amor. Por eso es que dice, puede haber profecía, pero no hay amor, de nada sirve. No es cuánto nosotros podamos saber, no es eso, no es la habilidad que usted pueda tener, no es el don, es el fruto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. La palabra lo dice. No dice por el don van a ser conocidos. Dice que por el fruto, por sus frutos los conoceréis. No es el don, es el fruto. ¿Cómo está nuestro fruto de amor? ¿Cómo usted demuestra su amor para la persona que está a su lado? ¿Cómo usted demuestra el amor de Dios en el barrio? ¿Cómo usted demuestra el amor en la iglesia? Nosotros muchas veces solo venimos con el don. Ese hermano tiene el don de la predicación, ese hermano tiene el don de la oración. Pero tendrá amor. Vemos el amor reflejado en el hermano que muchas veces nosotros nos podemos elevar a lugares en los cuales no debe estar. Porque no es el hermano, es el Espíritu Santo. No somos nosotros los que nos reflejamos en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que reflejarse en nosotros. ¿A quién usted tiene que ver primero? Es el Espíritu Santo, es el Cristo en la persona. Cuando usted vea al hermano, vea el fruto. No
vea el don, vea el fruto. Veamos cómo están nuestros frutos delante de las personas. Siempre. Y no es lo que sale por lo que usted externamente, sino lo que sale del corazón de esa persona. Porque externamente puedo proyectar una imagen de amor, pero de mi corazón no sale amor. Y eso solamente Dios nos puede ayudar a discernir. Si realmente estamos en el amor de Dios, en las acciones. Dios nos equipó a ellos, nos equipa a nosotros con todo esto, pero dice la palabra, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 7. Este equipamiento y la gracia de Dios nos acompaña hasta, como dice la palabra, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 28, en el versículo 20? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, toda la gracia de Dios nos acompaña hasta los últimos días. Y más allá viene la redención. Porque la que nos permite vivir en esta tierra es la gracia de Dios. Pero ya cuando nosotros partimos de este mundo, ya se completa la redención total. Y la gracia nos acompaña y sigue con nosotros indistintamente del proceso que esté llevando usted y esté llevando yo. Porque los corintios tenían dificultades, sí, tenían sus problemas, tenían su forma de ser. Pero el apóstol Pablo les dice, a pesar de cómo son ustedes, a pesar de lo que están haciendo, la gracia de Dios nos va a acompañar hasta el fin. La gracia de Dios nos va a acompañar a nosotros hasta el fin. No es que la gracia de Dios solamente usted la acompañe aquí en la congregación y ya cuando sale ya no la tiene. No. La gracia de Dios nos acompaña a nosotros porque es don de Dios. Y esa es la que a nosotros nos lleva cada día. Ahora si nosotros creemos que tenemos la gracia de Dios. Porque esto es de creer. Esto no es solamente escuchar, mis amados hermanos. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Sí. Amén. Gloria a Dios. El último punto. La gracia de Dios nos sostiene. Y este es el punto más hermoso, el último punto. La gracia de Dios nos sostiene. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, del 8 al 9. Yo lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 1, versículo, vamos a leer del 8 al 9. Dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la parte en la cual nosotros tenemos que, si usted y yo no tengo mi corazón esa alegría, ese gozo de saber que el que me sostiene es Dios. A usted y a mí no nos sostiene ningún hombre, no es el gobierno, no son la situación, no es la situación económica, no es eso. Es Dios que nos sostiene, es Dios que nos sostuvo en la pandemia, es Dios que nos ha traído hasta aquí. Cuando usted tiene el dinero en su bolsillo, es Dios que le ha permitido que usted lo tenga, porque Dios es el que nos sostiene a usted y me sostiene a mí. La palabra lo dice. En la enfermedad, ¿quién nos sostiene? Dios. Dios está al lado de nuestro lecho, en el dolor, en la enfermedad. Cuando muere un familiar, ¿quién nos sostiene? Dios sostiene nuestro corazón. Cuando hay una ruptura, cuando hay una dificultad, Dios es el que nos sostiene. No somos nosotros. Nosotros muchas veces buscamos con nuestra propia cuenta sostenerlos, pero no podemos sostenerlos por mucho tiempo. Pero Dios es el que nos sostiene en Cristo Jesús. Veamos, dice. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener
Espíritu Santo que nos ayude a entender y a atesorar, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo cada día? Nos confirma delante de Dios que somos sus hijos. Por la gracia de Dios, es una confirmación diaria que Dios hace en nosotros por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos confirma a través de esa intercesión que Él tiene allá con el Padre, delante de Él, que intercede por nosotros día y noche. El Señor Jesucristo que le está confirmando a su Padre, a Dios, ese es mi hijo. Ese es el que yo salvé. Ese es el que yo lo tengo, el que yo lo sostengo, pero es Cristo. Cristo nos sostiene, Dios nos sostiene. Dice algo, el cual dice nos confirmará hasta el fin. Y ahí usted piense, es hasta el último día. Es hasta el último día que Él nos sostiene. Él no nos ha dejado de sostener. Él nos va a dejar de sostener. Él nos va a sostener hasta el fin. La palabra lo dice, mis amados hermanos. No lo estoy diciendo yo. Si usted gusta, mire la palabra. No me mire a mí. Léalo en la palabra. Coja su Biblia. Cada día míralo en la palabra. Ahí dice que Dios me va a sostener en Cristo Jesús hasta el fin. ¿Y para qué? Esto es lo más hermoso. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese delante del trono en el tribunal de Cristo. Cristo está ahí. Este versículo está hablando para ese día. La manifestación de Cristo Jesús es el día cuando nosotros vamos a dar cuentas. Por eso dice, nos va a presentar irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Sin mancha y sin pecado. Miren lo que hace la gracia de Dios y lo que les está diciendo a los corintios. Ustedes, aunque están en divisiones, ustedes, aunque toleran la inmoralidad, la gracia de Dios nos va a presentar en ese día, en el juicio del tribunal de Cristo, sin mancha y sin pecado, en el día de Cristo, porque Cristo nos lleva, porque Él es nuestro abogado. Por eso cuando usted lee la palabra irreprensible es sin mancha y sin pecado, y es en el día de Cristo, es en esa manifestación en que nosotros vamos a recibir nuestras coronas o vamos a recibir los galones de oro. Pero ¿quién es el que nos ha mantenido y nos ha sustentado hasta ese día? En el día que nos paremos, que estemos arrodillados, no lo sé. Pero yo creo personalmente que de pie no voy a poder. Porque yo sé todo lo que he hecho, yo sé de dónde me ha sacado Dios. Y que usted sea irreprensible, sea en su corazón, eso tiene que llevarlo a la comprensión. Que usted con su pasado, que usted con lo que puede estar haciendo, pero que usted viene a los pies de Cristo y le pide perdón y Él, o yo estoy mirando lo que yo era, pero Dios está mirando ya ese día en Cristo Jesús y lo que dice que nos va a presentar. Imagínense su nombre presentado delante de Dios, delante de Jesucristo, irreprensible, que no tenga ninguna mancha, ningún pecado. O sea, el acta de los decretos que era contrario a nosotros fue rota en la cruz. Y Cristo nos presenta ahí, sin mancha y sin pecado. Yo no sé, hermano, pero si usted eso no lo tiene de gozo, yo creo que nada lo va a llenar de gozo. Porque usted sabe su condición, usted sabe de dónde lo sacó Dios. Y que luego se dice en la palabra que usted va a ser presentado sin mancha y sin arruga. Eso solamente lo hace la gracia de Dios. Eso solo lo hace la voluntad de Dios. Eso solo lo hace el favor inmerecido. Porque no lo merecemos, no merecemos presentarnos sin mancha y sin arruga. Porque muchos hemos cometido tantas cosas. Usted merece todo eso. No lo merecemos, pero lo recibimos por gracia.
resurrección. Fue un momento tan doloroso para el Señor Jesucristo, porque Él no miró lo propio, dice Hebreos, sino que vio la gloria venidera. ¿Cuál es la gloria venidera? Ahora sí lea Hebreos capítulo 12 y vea y comprende que la gloria venidera, en esa parte que dice, vamos a leer Hebreos capítulo 12, dice así. Capítulo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted lee esa parte que dice que el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? El gozo puesto delante de él, que usted y yo íbamos a estar delante de la presencia de Él sin mancha y sin arruga en ese día. Por eso Él se entregó en la cruz. Y Él dio eso porque eso ya ha acontecido. Eso ya está, ya se hizo. Porque Dios es eterno, Él mira la eternidad, Él no nos está mirando a nosotros así. Él ya nos está viendo santificados, Él ya nos está viendo redimidos. Por eso dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. Y eso usted tiene que creerlo. Yo lo creo firmemente. Porque yo sé que lo que dice la palabra, eso es verdad. Amén. Y yo sé que en ese día Dios me va a presentar sin mancha y sin arruga. Que mi nombre será dicho delante de millones de ángeles. Ya sea que le damos un jalón de orejas, pero eso lo sabe. Pero lo que sí sé es que la palabra me dice que Él me va a presentar irreversible delante de Dios por Cristo Jesús y por puro afecto de la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo. La última parte. Y eso es lo que cierra y engloba todo lo que estamos hablando. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual usted y yo, con su nombre, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo este estudio, todo esto lo que hemos escuchado, usted está aquí porque Dios es fiel. Usted y yo estamos aquí porque Dios es fiel. Usted no vino por sus propios pies. Dios lo trajo. Dios es fiel. Por el cual, es por Dios. Por eso les está diciendo a los Corintios, no es por ustedes. No son ustedes los que han venido a esta iglesia en Corinto. Es por el llamado que Dios ha hecho. ¿En quién? En Jesucristo. Al tener una comunión. La palabra comunión es de común, unión. Tenemos que tener una unidad común en Cristo Jesús. Y esto realmente es como si estuviera el apóstol Pablo le está dando un golpe a los corintios. El apóstol Pablo está lanzando el primer golpe para dejarlos como atónitos a los corintios. Porque luego, si nosotros nos damos cuenta, cuando empezamos a estudiar, habla de división. Que había división en la iglesia de los corintios. Pero él les dice: ustedes han sido llamados a una comunión en Cristo Jesús. Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Él primeramente nos está prácticamente como encerrando en lo que Dios tiene para ellos y lo que ellos son y como deben de ser, para luego tocar todos los problemas. Pero tenemos que tener una común unión con Cristo Jesús. Dios es fiel. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y hago esto terminamos.
versículo 23. Hebreos, capítulo 10, el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Mantengamos sin fluctuar, no dudemos. Fluctuar es dudar, no dudemos. ¿Usted sabe quién lo ha llamado? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él quisiera arrepentirse, ya no hubiera borrado cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Dice así: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cuántos somos santos en Dios? ¿Quién lo está preservando usted? Es Dios. La palabra lo dice. Proverbios 2, 8. Y Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4. Dice así la palabra del Señor. Esto nosotros tenemos que comprender. Romanos 14, 4 dice, es una pregunta: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién es el que me hace estar firme a mí? Es Dios. ¿Para qué? Para llegar irreprensible ese día. Eso nos dice a nosotros: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo que puedo juzgar al hermano? Si para su Señor está en pie o cae. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos Dios. Si usted me juzga a mí, usted tiene que saber de que yo tengo un Dios más todopoderoso, que es el que me tiene a mí, el que me levanta, el que cuando caigo, Él me afirma y me reafirma. Cuando usted escuche que está siendo atacado, murmurado, que no le cae bien a la persona, que no le cae bien al hermano, que el hermano lo critica, incluso en la iglesia, usted solamente dígale al Señor: Señor, yo sé que tu siervo y que tú eres el que me tiene en ti, y que si caigo me levantas. Porque por eso el rey David dijo: mejores son tus misericordias que la vida. En la vida está la persona que usted no puede buscar y lo puede tirar al piso. Pero la misericordia de Dios, la gracia divina que lo levanta. Entonces por eso el rey David decía: mejor es tu misericordia que la vida. Porque en la vida no hay piedad, en la vida no hay misericordia. Nosotros aprendemos a tener misericordia en Cristo Jesús. Así que recuerde eso. ¿Quién somos nosotros que juzgamos al criado ajeno? Si su juicio es para restauración, si su juicio es para que el hermano mejore y no para criticarlo, eso puede tener validez. Pero si usted habla en contra de su hermano para tumbarlo, para hacerse mejor que él, ese juicio no tiene validez. Y nosotros estamos acarreando disciplina de parte de Dios. Así que, mis amados hermanos, aprenda a no murmurar del hermano. No murmuren del hermano. Y de nadie, como dice el hermano. Porque en esta tierra estamos. Y puede ser que la persona por la cual usted está murmurando la vea después ahí en el reino de los cielos. Y diga: ¿qué hace este ladrón? ¿Qué hace este drogadicto? ¿Qué hace esta prostituta? ¿Qué hace esta mujer aquí? Porque ¿de quién es la salvación? ¿De quién es la gracia? De Dios. Es un regalo y Dios se lo da a quien quiere. Y
como popularmente podemos decir, a él le da la gana hacia la. El ladrón, justamente como dice el ladrón. Un ladrón, un hombre que hizo tantas cosas, pero Dios le dijo: hoy día estarás en el paraíso a mi lado. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Favor inmerecido por una persona. Y terminamos con Isaías capítulo 41, versículo 10. Así dice la palabra. Isaías capítulo 41, versículo número 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Amén. Y hasta aquí el mensaje de su palabra. Solamente recuerde esto: nada es nuestro, todo es por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, grande y poderosamente. Tres principios fundamentales, ¿sí se acuerdan? Gracias, tomar la lección. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? La gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios nos equipa y la gracia de Dios nos. Mi hermano, ¿más qué? ¿Usted lo ha creído? ¿Seguro que ha creído? Si lo ha alcanzado, la gracia de Dios lo ha alcanzado a usted. Usted ya ha sido alcanzado por el Señor. ¿A qué le manda el Señor hacer? Alcanzar a otros para el reino de Dios. Amén. Sí. Si la gracia dice lo ha equipado, ¿de qué lo ha equipado el Señor? ¿No dice ahí de todo? De todo. Y justamente hay una palabrita, como lo nombramos aquí, la palabra de Dios. Lo ha equipado a usted para que usted transmita el mensaje, no del pastor, no del siervo, sino del mismo Dios. Lo transmita. Y cuando usted transmite todo eso, ¿de qué lo va a llenar? De gracia, una gracia inmerecida. Mis hermanos, no es el don, como dijo nuestro querido hermano, no es el don, sino es el fruto. ¿Si se acuerda del fruto? ¿Cuántos están entregando ese fruto? Bueno. Bien, mi hermano. Sincero, todos ustedes. Todos tenemos que entregar ese fruto, mis hermanos. Y place tomarle la lección. ¿Cuál es el fruto? ¿De qué fruto me está hablando? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. ¿No es cierto? Benignidad. ¿Cuántos de eso estamos entregando nosotros? ¿Estamos entregando nada? Hermano, hay que reflexionar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Han nacido de nuevo? ¿Qué tenemos que dar? Fruto. Fruto digno de un verdadero arrepentimiento. ¿Es arrepentido realmente de todos los pecados? Oh, hermanos. Eso da que pensar, mis hermanos. ¿Realmente ha reconocido que es pecador? Sí, seguro. ¿Necesita un salvador? ¿Seguro? ¿Necesitas que alguien te perdone tus pecados? Sí. ¿Has reconocido quién vino a morir por ti? ¿Has nacido de nuevo? ¿Y por qué estamos con cara de afligido? Gózate delante del Señor, mis hermanos, y vamos a casa. Gracias a Dios nos vamos a casa. Y la gracia del Señor, esa gracia inmerecida, que nosotros no merecemos, porque lo que merecemos es muerte. Más que eso, morir. Eso merecemos, porque somos tan malos. ¿Cuál es el que son buenos? Y ninguno, ¿no es cierto? Somos malos y necesitamos a alguien que es bueno. Y no hay un Dios tan bueno como nuestro Dios. Amén. Así que, mis hermanos, nos ponemos de pie, mis hermanos, porque el Señor nos ha enseñado tres cosas fundamentales. Tres cosas lo que hace la gracia que ha alcanzado y que sigue alcanzando.
dando aún más, la gracia te equipa y te sigue equipando aún más, pero la gracia también te sostiene hasta el fin de tus días y de mis días. Amén, iglesia. Así que vamos a hacer el pedido para la bendición sacerdotal. Moviendo pensamiento, su corazón y lo que el Señor le provee. Amén. Porque ya se paró, ¿cierto? Ya apartó. Vamos a orar. Padre bueno, gracias le damos, Señor, por este precioso día, Señor, maravilloso, que usted nos ha permitido aprender tres grandes y maravillosas cosas acerca de la gracia, mi Señor. Cómo nos ha alcanzado, mi Señor. Cómo nos ha equipado y cómo nos va a sostener hasta el fin de nuestros días. Muchas gracias, Padre amado, por su palabra. Gracias por la vida de mi hermano, Señor, que nos ha compartido, mi Señor, ese maná que desciende del cielo y que nutre en nuestros corazones. Así mismo, Padre amado, queremos, Señor, honrarlo, mi Señor. Queremos, Papito Bello, de lo que usted nos ha bendecido, Señor, en esta semana. Queremos, Padre amado, aportar, mi Señor, para la expansión de su reino. Que sean utilizados bien para la obra y la honra de su nombre, mi Señor. Bendiga las manos de las cosas y las personas que no lo pueden hacer. Bendiga, Señor, con fuentes de ingresos, fuentes de trabajo, para que puedan ser también participantes de lo hermoso y precioso que da. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a honrar al Señor. Oiga, no le dan ese detalle, no. Qué bien que lo tengamos en este hermano. Es muy bueno. Es muy buen trabajo. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que es esa niña. Oh, mi hermano. Si yo me olvido de su nombre porque no me acuerdo de mi nombre, disculparán, tengo mi gente que se va a la pedir, pero le he pedido a mi Señor. Señor, que me puedo olvidar del hermano, del hermano, del hermano, del hermano, de todo me puedo olvidar, Señor, pero menos de su palabra. Eso le he pedido a Él. Y creo que me está concediendo porque Él me olvidó de todito los nombres. A los jóvenes tengo que pedirles cómo te llamas, cómo te llamabas. ¿Sí te digo? Sí. A los más chiquititos, ¿cómo te llamabas? Me estoy olvidando eso. Por eso digo, Señor, tú eres fiel en cumplir tus promesas y tu palabra. Así que, mis hermanos, chicos, tenemos. YouTube. No hay. No tenemos. Ya nos vamos. ¿Qué más espera afuera? Mis hermanos, ¿qué más espera afuera? Oye, el monte que está por allá. Mis hermanos, afuera nos espera un mundo. Si ustedes están enriquecidos por allá, hay un mundo que se está desmoronando, hay un mundo que le falta, como dijo aquel personaje de la televisión. Yo necesito amor, cariño, comprensión y ternura. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes escuchó eso? Allá hay un mundo que está desesperado por eso. Usted tiene el amor único de un padre amoroso. ¿Cuándo lo tiene? Y usted va a salir de esa, al primero que encuentre de ahí, ¿qué le va a decir? Usted va a amar. ¿Cómo? Por ese amor que nos caracteriza como hijos del Señor. Amén. Para que salga de aquí no como el arruinado, sino que vaya a llegar a la hora del Señor de afuera. Van aquí, afuera. Así que cambiemos esa mirada tónica, menos nostálgica y nostálgica. Así que, mis hermanos, salgamos con gozo y alegría de la casa del Señor, sabiendo que nos llevamos tres regalos de la palabra del Señor. Ahora, nos ha alcanzado para alcanzar a otros. Nos ha equipado y nos sigue equipando para nosotros también equipar a otros afuera y nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo hasta el fin de nuestros días. Amén, iglesia. Levantamos nuestras manos y le decimos a nuestro Padre Celestial, como Él nos ha enseñado la bendición sacerdotal, así nos dice el Señor. Números capítulo 6, versículos del 22 en adelante, dice así: habla hoy a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh
haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea tu Señor, nuestro Dios, Rey del universo, el que eras, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso. Gracias por la vida de cada uno de sus hijos, Padre amado, que se han dado cita para escuchar de su palabra. Papito de ellos salimos de este lugar, mas no de su presencia. Guárdanos, cuídenos, protéjanos y líbranos de todo peligro y de todo mal, y sea conforme a su voluntad. Se lo pedimos, Padre amado, en el santo y soberano nombre de su Hijo amado, mi Rey.